Bueno, hola amigos, hemos tenido una serie de problemas técnicos para empezar esta emisión. Esperamos que ahora las cosas van a arrancar bien. Teníamos dos temas para charlar hoy sobre cosas que están ocurriendo acá en la ONU de mucho voltaje. Vamos a empezar por México. Gabriela, vos te vas a encargar de México. Yo me voy a encargar después de cosas que están ocurriendo también sobre Venezuela. Y bueno, un saludo a Diego, que no ha podido venir porque tiene una reunión de padres, de alumnos por sus hijos, y su mujer está embarazada y no puede concurrir. Así que un saludo a Diego y empezamos con México. Y empezamos con México. Bueno, pues el día de hoy el Alto Comisionado de Naciones Unidas publicó un informe revelador sobre la investigación del caso de Ayotzinapa. En esta ocasión el equipo de investigadores del Alto Comisionado fueron a investigar y fueron a preguntar y a hacer todos sus hallazgos con los detenidos del caso de Ayotzinapa. Hay aproximadamente unos 129 personas detenidas que todavía no han sido sentenciadas, todavía no han sido procesadas, pero hay 129 personas detenidas en México con respecto al crimen de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes desaparecieron en septiembre de 2014 en Iguala. De estos 129 detenidos, el Alto Comisionado hizo en su investigación y hacen las conclusiones de que 34 personas al menos, 34 personas de estas que fueron detenidas, De los 129. de los 129, fueron torturadas. O sea que cuando se extrae un testimonio o una confesión después de un acto de tortura, de acuerdo a la Convención Internacional contra la Tortura, esta es invalidada. Estas declaraciones no pueden ser contestadas en ningún tribunal, y el Alto Comisionado revela que 34 de estas personas fueron torturadas. En este informe, que es impresionante el detalle al que llega, porque hablan declaraciones sobre, por ejemplo, algunas personas que fueron presentadas ante la Procuraduría y dicen que entre que la presentaran en la Procuraduría y antes pasaron horas o a veces un día o dos en que no se sabía de esta persona. Entonces es el momento oscuro en el que se presentaron estas torturas. Bien, y la situación de esas 30 y algo de personas, ¿cuáles ya han sido juzgadas? ¿Hay alguien que ha sido juzgado o están en espera de juicio? Todos están en espera de juicio. Okay. Todos están en espera de juicio. Y entonces lo que habla el Alto Comisionado es que hay sólidos motivos para creer que estas personas fueron arrestadas, muchos de ellos de manera arbitraria, y que se está encubriendo de alguna manera la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bien. Bueno, el informe que presentó hoy el Alto Comisionado y que va a ser presentado también en México en una conferencia de prensa, se llama Doble Injusticia, informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso de Ayotzinapa. Y lo que revela también es que en México existe esta como cultura perversa sobre la tortura. Y esto es lo que el Alto Comisionado y los investigadores dicen, que no puede ser y no se puede llegar a la verdad de un caso con estos fundamentos. También, por ejemplo, hubo una investigación de algunos expertos argentinos que fueron a indagar sobre todas las muestras, sobre todas las evidencias que había. Es un grupo de expertos muy conocido, argentino. ¿Vos te referís a los antropólogos forenses? A los antropólogos forenses. Porque encontraron restos óseos de personas en las investigaciones, porque los antropólogos trabajan sobre restos óseos. Bueno, lo que hicieron los antropólogos es que trabajaron por los restos de uno de ellos, de uno de los estudiantes, pero también estuvieron en la zona en donde la gran verdad histórica del gobierno de que los 43 estudiantes fueron llevados a un basurero en Cocula y que fueron incinerados. Y entonces los antropólogos argentinos y los investigadores independientes de la ONU, del grupo interdisciplinario de expertos,
argumentan que esta verdad histórica de la que dice el gobierno de que fueron incinerados no es cierto y no hay evidencia suficiente para demostrarlo. Después de esto, los expertos terminó su mandato, fueron expulsados de México y la investigación ha quedado ahí. Perdón, ¿los expertos de la ONU fueron expulsados de México? Sí. Bueno, no expulsados como tal, sino que se terminó su mandato, pero no lo renovaron. Entonces, bueno, tuvieron que salir y no pudieron continuar con sus investigaciones. Entonces, lo que habla este informe es que desde el inicio de las investigaciones están mal fundadas y lo que sugiere, quizá, bueno, y lo que recomienda es quizá volver a empezar la investigación. O sea, esa es la conclusión a la que yo llego. Esa es la conclusión a la que yo llego. Que realmente lo que se necesita y lo que es urgente es volver a plantear una investigación desde el inicio. Porque desde el inicio la investigación ha estado mal planteada. Bueno, entonces hay 34 personas que están presas, que dieron declaraciones, pero con posterioridad a haber sido torturados. Exacto. Y están en la cárcel. Están en la cárcel, al igual, o sea, 129 personas están en la cárcel. 34 de ellas son los que el alto comisionado pudo corroborar sus argumentos. De que fueron torturados. Otros también fueron autoinculpados, o sea, gente que dijo yo soy culpable, y cuando presentaron sus testimonios presentaban torturas, como choques eléctricos, como choques también eléctricos en partes como testículos, por ejemplo, el waterboarding, asfixia, también problemas de ruido, de sueño. O sea, se les torturó de diferente manera, y eso, golpes, contusiones, y eso es lo que el alto comisionado en este informe, que yo los invito a consultar la página del alto comisionado para que ustedes lean en su totalidad el informe. Tiene tantos detalles en donde especifica las declaraciones de cada una de las personas que ellos entrevistaron, y es importante señalarlo para que ustedes por su cuenta puedan ver la investigación que está allí para que pueda ser consultada. ¿Ese texto está en castellano? Está en castellano. Bien. Está en castellano. Y otra cosa que también, y lo que es importante señalar también es que en México el relator contra la tortura, Juan Méndez, el antiguo relator contra la tortura, habló de que la tortura en México es generalizada. Y el gobierno de México desacreditó a Juan Méndez, dijo que no era cierto. Entonces está este antecedente, pero después México adopta una ley nacional contra la tortura. Entonces adoptan esta ley, y a la luz de esta ley es donde se debería investigar el caso de Ayotzinapa. Porque México ya tiene esta ley, cuenta con esta ley, y entonces más que nunca debe de cumplir con estándares internacionales para la investigación de este caso. El problema que presenta eso es el efecto retroactivo de la ley, digamos, porque si la ley es posterior a los hechos que se quieren investigar, no sé si van a poder aplicarla. Habría que, no sé si va a contar eso de anular la investigación y empezar de nuevo. Pero si la ley es de ahora y lo de Ayotzinapa es de hace 4 meses, no se puede aplicar. O sea que hay que ver. Claro. Ahora sí quisiera citar... No hay efecto retroactivo en las leyes, es un principio internacional. Ahora, el alto comisionado dice, y lo voy a citar, el caso Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos. Durante 3 años y medio, las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus seres queridos. Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación. Eso es lo que ha dicho textualmente el alto comisionado Zeid Ra'ad al-Hussein con respecto a este importante informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Como saben, es un caso emblemático en México, y se espera que si este caso se resuelve de manera clara, irrefutable y creíble, pues esto va a arrojar muchísima luz con respecto al flagelo
que se vive en México de desapariciones, que como bien sabemos, en los últimos 12 años asciende a unos 30,000 personas. Bueno, además ayer estuvo acá en la ONU Gael García Bernal, que se refirió a estas cosas en nombre de una ONG, participó en las comparecencias que se hacen en el Consejo de Derechos Humanos por parte de organizaciones no gubernamentales, y puedes contar también lo que pasó con Gael García Bernal, que vino a hacer una denuncia y a pedir un mecanismo internacional para terminar con la impunidad. Exactamente. Vino ayer Gael García Bernal, acompañado por un colectivo de ONGs, y ante el Consejo de Derechos Humanos, él dijo que, que pedía la intervención de Naciones Unidas, que pedía la intervención del Consejo de Derechos Humanos con respecto a la impunidad que existe en México, que es de un 99%, y pide que, de acuerdo a las recomendaciones del Alto Comisionado, que se instale en México un mecanismo especial para investigar todos los casos de impunidad que existen. Es un, ¿cómo le llaman? Es un consejo asesor que pide el Alto Comisionado, y que pide las ONGs y que pide la sociedad civil en México, y que ayer Gael García Bernal le dio voz a todos estos casos. Dijo que los muertos, que los desaparecidos se cuentan en millares, que el sufrimiento de las personas en México continúa y sigue en aumento, que no ha habido respuesta de las autoridades acerca de esto, y no más impunidad pide Gael García Bernal, y pidió aquí ayer en el Consejo. Pidió no más impunidad, dijo que ya estamos hartos de la violencia y que los mexicanos queremos paz. Sí, ahí lo que hay que saber es que ese consejo asesor sería una propuesta que ha hecho el Alto Comisionado, que hasta el momento México no ha respondido, pero que serían expertos que en el campo de los derechos humanos y en el combate contra la impunidad, para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción, y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país. El problema es que esos asesores que se tendrían que reunir con el consenso del gobierno no tienen ese consenso, porque el gobierno de facto no responde. Entonces es una propuesta que sigue en el aire, pero también sigue en el aire que las cifras que aumentan la tasa de impunidad continúan aumentando. Exacto, exacto. Pues así estuvo, muy ocupado ha estado. Tuve la oportunidad de hablar con Gael García Bernal, y él dice que, bueno, que él no es un experto en derechos humanos, pero que él quiere darle voz a todas estas personas en México que han sufrido de una o de otra manera por la violencia en el país. También habla de que, según lo que me dijo, que esta espiral de violencia, corrupción e impunidad podría ponerse un alto a ello, y que el verdadero combate contra las drogas pues sería regularizarlas en el país. Y bueno, pues este es un debate que queda abierto, y bueno, es algo interesante que se tendría que estar debatiendo en México, pero bueno, pues por lo pronto esto no ha sucedido. Bien, bueno, entonces pasamos a Venezuela. Venezuela está en las vísperas casi de una situación electoral, de un llamado a elecciones para fines del mes de mayo. Todavía no hay muchas precisiones. Hay un mecanismo que se ha puesto en marcha para esas elecciones, donde no queda claro cuál es la legalidad que ha usado como base el gobierno de Nicolás Maduro. Y lo cierto es que lo que se puede anunciar aquí es que a fines de abril va a haber dos contundentes informes de dos instancias internacionales sobre Venezuela. Primero, el Alto Comisionado va a hacer un informe de seguimiento del informe anterior sobre las 5.000 víctimas que fueron entre junio y agosto de hace 2 años. Se le da seguimiento a ese caso, y van a aparecer nuevos casos, y eso sería a fines de abril. Y a fines de abril, el secretario general de la OEA constituyó un grupo de 3 expertos, donde le tienen que hacer un informe especial, sobre todo sobre la legalidad de todo esto que está haciendo Maduro.
Uno de ellos es Santiago Cantón, que es un ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es argentino de origen, y que ha sido convocado junto con otras dos personas, cuyos nombres no retuve. Uno es anglófono y el otro es habla el castellano. O sea que tienen que coordinar los textos para que haya un texto único, y entonces complica las cosas porque trabajar con un anglófono implica traducir todos los textos y borradores. Entonces, la noticia es que a fin de abril va a haber 2 informes contundentes que pueden cuestionar, digamos, el llamado a elecciones que todavía está ahí trastabillando. Un llamado a elecciones que ha producido una escisión en un sector de la oposición. Hay candidatos que están dispuestos a jugar el juego planteado por Maduro, pensando que, como vienen de la oposición, quizá la población los puede apoyar a ellos en vez de a Maduro, o en vez de abstenerse. En fin, todo eso forma parte de lucubraciones que se pueden hacer, pero la noticia es esta, digamos que el alto comisionado está trabajando con el mismo equipo de antes, con un equipo que está en los países limítrofes, porque no se puede entrar a Venezuela, y va a haber simultáneamente una presentación, como se ha hecho hoy con México. Va a haber una presentación a fin de abril sobre Venezuela. Y hoy hubo una reunión aquí en Ginebra, donde el equipo, justamente, o miembros del equipo que están en Ginebra, no todos están en América Latina, concurrieron como público, digamos, de lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió hoy? Hoy vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vino Paulo Abrao, que es el secretario ejecutivo, y también vino acompañado por uno de los comisionados. Saben que la Comisión Interamericana se constituye de 7 miembros que elige la Asamblea General de la OEA, que son expertos independientes, que son convocados a título personal y no representan ni a sus países de origen o residencia. Joel Hernández es uno de esos 7. El secretario ejecutivo de esos 7 es Paulo Abrao, que vino hoy. Y lo que vino a presentar es muy interesante porque, invitados por el alto comisionado, porque en la presentación estuvo Kate Gilmore, que es la adjunta de Said, del alto comisionado, vino a presentar una cosa muy importante, que es que la OEA reconoció hoy aquí en la ONU como refugiados a los venezolanos que huyen del país. Eso es muy importante. Hay una reunión que se está desarrollando en este momento en Colombia de la OEA, pero la resolución sobre los refugiados fue tomada ayer y hoy vinieron a defenderla, digamos, ante un público más que nada de delegaciones diplomáticas, Paulo Abrao y Joel Hernández. Joel Hernández pidió, además de todo esto, insistió de que la comisión pudiera entrar a Venezuela para un chequeo de la situación, para ver si todas las denuncias que hay son ciertas, porque la comisión no puede entrar, creo, desde el año 2002, y pidieron que se acepte la ayuda internacional, en la cual en un acto de soberbia inútil el gobierno de Maduro no la quiere aceptar, cuando es evidente que no hay medicinas, que no hay alimento, y muchos otros insumos faltan, y que se haga esa visita. Bueno, ¿qué significa esto de reconocer como refugiados a los venezolanos? Primero que hay que definir qué es una persona refugiada en el marco de la crisis venezolana. O sea, y acá hay que ir al texto concreto de la OEA. Dice que son personas que se consideran que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas, en Venezuela, obviamente, debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público. Abrao pidió que los Estados miembros de la OEA tienen la obligación de garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas venezolanas que con temor fundado de persecución no pueden retornar a Venezuela. Pero también extendió ese pedido a países que no forman parte de la OEA, concretamente. Y dijo que por primera vez la crisis es grave y compleja
con respecto a esta, lo que llamó migración forzada de personas venezolanas a otros países, que tiene un alcance transfronterizo y que como tal requiere de una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y en el respeto y garantía de los derechos humanos de estas personas. Sí, hace poco también, o sea, hace unos días el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, también pedía a los países vecinos el reconocimiento de las personas que huyen de Venezuela como refugiados. O sea que este clamor es serio y bueno, se calcula cuántos, ¿hay alguna idea? Sí, hay cifras que fueron dadas hoy, solicitudes de asilo de personas que han huido de Venezuela son 133.574, son cifras... ¿133.000? Sí, 574 que han solicitado el asilo. Son cifras que han sido verificadas también con el ACNUR. Pero después hay otras 350.861 personas que optaron por otras alternativas migratorias, dirigiéndose principalmente a países como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Trinidad y Tobago, México, Argentina, Chile, Uruguay y Canadá. Entonces las cifras son 133.000 solicitudes de asilo político y 350.000 que han emigrado con otros mecanismos migratorios. También lo que pidió hoy la OEA es que esas personas puedan beneficiarse de que se respete el principio y el derecho de no devolución. Exacto. Que no se pueda devolver estas personas a territorio venezolano, ya sea a través de procedimientos de deportación o expulsión o cualquier otra acción de las autoridades, tomando en cuenta que estas personas tendrían riesgos de persecución o otras violaciones graves de sus derechos humanos, incluyendo un riesgo de afectación grave a su salud o a su vida por condiciones médicas. Claro. Otro hecho importante es que la OEA reconoció como válidos que los venezolanos que escapan de Venezuela puedan usar medios clandestinos para fugar del país. Me estoy refiriendo a medios ilegales. Mucha gente utiliza documentación fraguada, huyen por pasos fronterizos no controlados, etcétera, etcétera. Y es importante que la OEA reconozca que esos son medios válidos y que no anulan la solicitud eventual de asilo político de las personas que utilizan esos medios para salir del país.